¿Cuántos años duró la historia romana? Lo que al principio parece ser una pregunta bastante simple, ya que todos sabemos que supuestamente Roma cayó en el 476 después de Cristo. Esperamos descubrir durante el transcurso de este video que esta pregunta requiere una respuesta mucho más elaborada de lo que comúnmente se cree. Así que averigüemos entonces durante cuántos años duró la historia romana, desde sus mismos inicios durante la fundación de la ciudad de Roma hasta el final del Imperio Romano de Oriente. Los romanos estaban bastante seguros de cuándo se fundó su ciudad, el 21 de abril, 753 a.C. Este es el día del festival a la diosa Payas, diosa de los pastores, y se creía que Roma fue fundada por los hermanos Rómulo y Remo ese día. Sin embargo, por supuesto, en realidad, la fecha es bastante menos segura. El historiador griego Timeo, por ejemplo, data la fundación de Roma en la primera Olimpiada, por lo tanto, en 814 o 813 a.C., pero la mayoría de los otros historiadores nos dan una fecha muy cercana a alrededor del 750 a.C., y la evidencia arqueológica apunta a una serie de muros de fortificación que debieron haber existido a mediados del siglo VIII a.C. en la ladera norte del Monte Palatino en Roma. Así que parece que 753 a.C. podría ser correcto. Este año se define como el año cero ab urbe condita ab urbe condita, el calendario que cuenta los años desde la fundación de la ciudad eterna. Vivimos en el año 2775 ab urbe condita. Se podría argumentar que el área alrededor del Monte Palatino ha estado habitada desde hace unos 14.000 años, como lo confirman los hallazgos arqueológicos, pero difícilmente podemos llamar romanos a los humanos que vivieron durante esos tiempos en esa área. Por lo tanto, a falta de mejores pruebas, confirmemos el 753 a.C. como el año cero ab urbe condita, es decir, el año cero ab urbe condita. Los romanos luego conquistaron a lo largo de cientos de años a los pueblos circundantes, y para el 200 a.C. se habían convertido en la fuerza dominante en el Mediterráneo. Para el 146 a.C. incluso Grecia fue conquistada, y para el nacimiento de Cristo, 753 ab urbe condita Roma, se había convertido verdaderamente en un vasto imperio. Para el 870 ab urbe condita el imperio había alcanzado su máxima extensión, llegando desde el Golfo Pérsico hasta las frías tierras altas del norte de Britania. Un imperio verdaderamente vasto. En 1148 ab urbe condita el imperio se dividió en dos partes, y para 1229 ab urbe condita el último emperador romano occidental, Rómulo Augusto, fue depuesto. El año 476 de nuestro calendario. ¿Entonces la historia romana termina después de 1229 años? Por supuesto que no, porque Julio Nepote era en realidad el legítimo emperador romano. Rómulo Augusto no fue reconocido por el emperador romano oriental, y por lo tanto solo era un usurpador. Reinó desde su reino en Dalmacia, y fue asesinado en el 480 después de Cristo o 1233 ab urbe condita o 1233 ab urbe condita. Pero espera, también estaba el reino de Siagrius, hijo de Aegidius, todavía reinando sobre un remanente del Imperio Romano Occidental en Galia, que es conocido como el famoso Reino de Soissons. Este imperio persistió 10 años más, hasta el 486 después de Cristo o 1239 ab urbe condita. Pero espera, también estaba el reino mauro-romano, que en realidad resistió la ocupación vandálica de África y continuó el gobierno al estilo romano hasta el 578 después de Cristo, e incluso continuó en alguna forma hasta las conquistas del califato umayyad en el siglo VIII d.C. Pero por supuesto, ni siquiera hemos hablado del elefante en la habitación, porque el Imperio Romano en realidad no cayó en esos tiempos, ya que el Imperio Romano de Oriente continuó existiendo durante bastantes siglos más.
No importa cuándo fechemos la caída del Imperio Occidental, ya sea en 476, 480, 486 o incluso después de 536, cuando Justiniano de facto destruyó todo lo que quedaba del Imperio Romano Occidental en las guerras góticas. El Imperio Romano de Oriente hasta 1453 después de Cristo, esto es, 2206 años después de la fundación de Roma, por lo tanto, 2206 AB Urbe Condita. Eso es todo, ¿cierto? La historia romana finalmente termina después de 2206 años. Pero espera, ¿qué pasa con el imperio de Trebisonda? En efecto, este imperio escindido se formó en el año 1204 después de Cristo e incluso duraría hasta después de la caída de Constantinopla, es decir, hasta el año 1461 después de Cristo. ¿Eso es todo, cierto? No. En la península de Crimea, muchos de los que habían huido del saqueo de Constantinopla en 1204 llegaron aquí y establecieron el principado de Teodoro. No cayó hasta tan tarde como 1475 después de Cristo. Pero ahora eso es todo, ¿verdad? No, porque el despotado de Epiro, otro remanente separado del Imperio Romano de Oriente, duró hasta 1479 d.C. o 2232 AB Urbe Condita. Así que ahí lo tienes. Técnicamente, juzgando por el territorio mantenido, la historia romana duró desde la fundación de Roma hasta la caída del último bastión romano oriental, la ciudad de Munisa, del despotado de Épiro, abarcando unos increíbles 2232 años. Pero técnicamente se podría argumentar que ciertamente había algunas pequeñas islas en el Egeo que nunca fueron conquistadas por los turcos y por lo tanto técnicamente aún permanecen como los últimos restos del Imperio Romano. Este es un pensamiento hilarante que encuentro extremadamente entretenido, aunque ciertamente es solo un divertido ejercicio mental. Sin embargo, también se podría argumentar que culturalmente el Imperio Romano ejerció una influencia tan fuerte que la historia romana aún no ha terminado. El Renacimiento, por ejemplo, fue en gran parte iniciado por eruditos que huyeron del saqueo de Constantinopla en 1453 después de Cristo, quienes trajeron consigo antiguos conocimientos griegos y romanos de las bibliotecas de Constantinopla. Los idiomas basados en el latín todavía se hablan hoy en día. El alfabeto romano todavía sirve como base de muchos idiomas occidentales. La Iglesia cristiana católica y ortodoxa aún sobrevive como remanentes del Imperio Romano, que data de los tiempos de Constantino. Se podría argumentar que en el lapso de más de 2000 años de historia romana tuvo lugar una inmensa transformación cultural. Aunque los habitantes de Constantinopla en 1453 o de Bunitsa en 1479 de nuestro calendario todavía se llamaban a sí mismos romanos, o Romaioi en griego, ya eran muy diferentes de los primeros romanos. Culturalmente casi no tenían nada en común, aunque ambos se hubieran identificado como romanos. Y aún más fascinante, encontrarías griegos hasta hace muy poco, especialmente en áreas rurales, que continuaban refiriéndose a sí mismos como Romaioi o Rumaioi, incluso bien entrado el siglo XX. Hay una historia particularmente fascinante sobre esto, contada por Peter Karanis, un erudito de la historia bizantina que nació en la isla de Lemnos en 1908. Cuando esta isla fue recapturada del Imperio Otomano por Grecia en 1912, soldados griegos fueron enviados a cada pueblo y se estacionaron en las plazas públicas. Algunos de los niños de la isla corrieron para ver cómo se veían los soldados griegos. ¿Qué estás mirando?, preguntó uno de los soldados a los niños. ¿No son ustedes mismos helenos?, respondió el soldado. No, somos romanos, dijeron los niños. Podría haber todavía gente en algunas islas griegas manteniendo la identidad romana hasta el día de hoy. Tal vez incluso algunos de ustedes, queridos espectadores, pertenecen a ese grupo. Pero también fuera de Grecia eso es el caso.
Los griegos en Ucrania, por ejemplo, se establecieron allí como parte del plan griego de Catalina la Grande en el siglo XVIII. Mantienen la identidad romana, designándose a sí mismos como Rumaioi. Y por último, pero no menos importante, los rumanos pueden afirmar que su país es el único país restante en el mundo que contiene el nombre de Roma. Puedo contarme en este divertido grupo de personas, ya que nací en esta antigua provincia llamada Dacia. Y quizás de ahí viene esta fascinación por Roma. Los rumanos también se llaman a sí mismos Romani, que también se puede traducir como romanos. Así podemos ver lo difícil que es poner fin a la historia romana. Incluso terminó. La cultura romana, la arquitectura, el idioma y muchas invenciones romanas aún están muy vivas hoy en día, lo que lleva a algunas personas a argumentar que el Imperio Romano nunca cayó. Por lo tanto, podemos ver que no puedo dar una respuesta clara sobre cuánto tiempo duró realmente la historia romana. Tomando la caída del último bastión bizantino, podríamos argumentar 2232 años, pero también podemos argumentar que la historia romana sigue en curso mientras hablamos. Déjame saber qué piensas. ¿Cuánto duró la historia romana? Espero con ansias tus comentarios. Y si estás interesado en cómo debió haber lucido Roma algunas décadas después de la caída del Imperio Occidental, puedes ver este video aquí en la esquina superior derecha. Pero si estás más interesado en comparar Roma y Constantinopla, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy gracias nuevamente a todos los amigos de la historia romana y a todos los que, como yo, están absolutamente fascinados por el Imperio Romano tardío. Gratias amici imperii romani. Y bene vale.